Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, Día del Señor. Hoy les invitamos a colocar en los comentarios sus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar por la salud de Seferino, de Fabián Di Costa, Judith Barreto, Juan de Abreu, Oliva Rubio Morales, Miguel Barrón, Celestina Abreu, Felipe Abreu, Carlos Goncalves Buraco, Temilda Pinilla, Antonella Ocampo, María de Jesús León, por la familia Torres Rodríguez, Francisco Quintero y familia. Oramos por Arleni Mármol. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José López, Raimundo Alvarado, José Alvarado, Isabel y Juana Isla, Aquileo Licona, Luis Barreto, Álvaro Faría, Antonio Abreu, Antonio Pires, Jersey Antonio Aray, Dolores y Mauricio Torres, Ángel Rodríguez, Steven Rodríguez, María Concepción Arellano, José Arellano, María Tejada, Andrés Alvarado, José Rodríguez, Amelia Rodríguez, Mando Rodríguez, Luis de la Guardia, Robert José Pinto, José Rodríguez, Isali Rodríguez, Manuel Orlindo Goncalves Abreu, Manuel Díaz Gago, María Yolanda Cruz de Avilés, Nelsi Otto Cruz Calero, difunto de la familia Rodríguez Ureña y Zapata Madera. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos viene a hablar especialmente de creer en Jesucristo en la Eucaristía. Lo escucharemos hoy en el Evangelio, donde los discípulos de Emaús nos van a contar un poco la historia de cómo ellos reconocieron al Señor al partir el pan. Y cada uno de nosotros, queridos católicos, estamos llamados a reconocer la presencia real de Jesucristo en el pan de vida eterna, el pan de la Eucaristía. Con estas intenciones y con las que ustedes están colocando, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, Día del Señor, con el canto de entrada. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría participar del pan de Dios. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar El pan de Dios. Vengamos todos a la casa de Dios, cantad alegre con un mismo amor. Qué alegría es venir A la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. Aclama a Dios tierra entera, canten todos un himno a su nombre, denle gracias y alábenlo. Aleluya. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad.
la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos, te glorificamos. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, porque solo tú eres santo. Solo tú, Altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello
todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga impacientemente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los han rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió:
¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigía, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí, ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra del Señor tiene mucha riqueza, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla para que podamos entenderla, ¿no? Fíjense algo interesante. La primera cosa importante, hoy escuchamos a un Pedro en la primera lectura predicándole al pueblo de Israel, ¿sí? El día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, que Pedro levantó la voz y dijo, escúchenme israelitas, ¿no? Oiga, ¿por qué quiero resaltar esto? Porque recordemos que después de la primera predicación del apóstol Pedro, viene el bautismo. Acuérdense que la gente, dice la palabra de Dios, le preguntan a Pedro, ¿y qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, háganse bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero eso es fruto, es consecuencia, o digámoslo así, es el resultado de la predicación que realiza el apóstol Pedro. Y quiero resaltar esto, ¿por qué? Porque primero recordemos que Pedro, cuando dice que hay que bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pedro lo tiene muy claro cómo es el bautismo, ¿sí? Recordando Mateo, vamos a ubicarlo aquí rápidamente, vamos a ubicar solamente 2 citas, Mateo 28, 18, recordando cómo Pedro va a poner en práctica el mandato del Señor de Mateo 28, 18, ¿sí? ¿Cuál es el mandato del Señor? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a verlo, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad. Y esto siempre lo he resaltado yo. Cristo quiere darle a entender a sus discípulos que el que manda es
Él, que Él tiene toda la autoridad. Él es el que manda. Y si la orden la dio el Señor, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Obedecerle. Así de sencillo. Por eso Pedro, en el momento de predicar, les dice bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, que lógicamente es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Por qué? Porque toda la autoridad la tiene Dios y el mandato lo dio el Señor. Sí, yo tengo toda autoridad, dice el Señor. En el cielo y en la tierra. Y lo aclara, en el cielo, en la tierra y en todo lugar el que manda soy yo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos significa todo. No hay exclusión para nadie, ¿sí? Porque recordemos que el protestantismo siempre dice, no, a los niños no hay que bautizarlos porque los niños no tienen pecado. Ya nosotros tenemos claro, como dice el Salmo 51, versículo 7, pecador me concibió mi madre, desde el seno materno yo soy un pecador. ¿Qué pecado tenemos nosotros? El pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado que dio origen a la muerte. Recordemos que el hombre no moría, pero por la desobediencia a Dios entró el pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces el bautismo nos pasa de esa muerte a la vida eterna. Sigamos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que más claro no canta un gallo, ¿no? Mandó el Señor. ¿Cómo hay que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búsqueme San Juan 4:1. Recordando esto, recordemos, que Pedro no aprendió a bautizar después de la resurrección de Cristo. Porque eso es lo que muchas veces quieren dar a entender. No, es que los apóstoles bautizaron fue después que Jesucristo murió y resucitó y lo hicieron en el nombre de Jesús. Ya va. Los apóstoles, antes de que Cristo muriera y antes que Cristo resucitara, los apóstoles ya habían bautizado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1, lo encontramos de una manera muy clara. Escuchemos. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba. ¿Quién bautizaba? Jesús. Y luego. Y atraía más discípulos que Juan. Aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. ¿Quiénes bautizaban? Los discípulos del Señor, los discípulos. Es decir, que los discípulos de quién aprendieron a bautizar. De Jesús. Por eso Jesús, antes de subir al cielo, recordemos que Cristo antes de subir al cielo lo que hace es darle recomendaciones a los apóstoles. Les va a decir, oiga, recuerden, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ya ellos aprendieron, ellos lo sabían cómo tenía que ser. Y luego le dicen, y enséñenles. Recordemos que Mateo 28:18 lo dice claramente. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, enséñenles a cumplir toda la voluntad de Dios. Entonces, tengamos claro que la primera lectura de hoy es la introducción del primer discurso del Papa de la Iglesia, que es Pedro. Pedro se para y comienza la evangelización. Aquí es donde arrancan los discípulos a evangelizar, porque después de todo esto, de ese acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, cada discípulo agarra un camino totalmente distinto. Cada uno se va a predicar a una ciudad distinta. Luego se van a reunir nuevamente cuando viene un problema. Es el primer concilio de la iglesia, que lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo, que ya se agrega como discípulo del Señor, discípulo de Cristo, porque los apóstoles le imponen las manos, porque el Señor le revela a los apóstoles que Él los llamó. Pablo tiene un problema. ¿Qué hacemos con los que no están circuncidados? O con los que están circuncidados, o sea, ¿cómo lo vamos a resolver? O hay que circuncidar o no hay que circuncidar. Y entonces los apóstoles se reúnen como primer concilio y toman la determinación qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, fíjense, lo interesante es darnos cuenta desde la primera lectura de hoy que la iglesia es una iglesia ordenada. Oiga, el día de Pentecostés vamos a escuchar por qué es una iglesia ordenada. Oiga. Se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Oiga, estaban Pedro con los demás apóstoles, pero todos no hablaron. ¿Quién habló? Pedro. ¿Y por qué habló Pedro? Porque el Señor le había dado la autoridad a Pedro. En Mateo 16:18 el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él tiene la autoridad ¿de quién? De Dios. Es el representante, es el responsable, ¿sí?, de llevar la barca
de la iglesia. Por eso, en el primer discurso no hablan los demás apóstoles, habla solamente ¿quién? Pedro. Y comienza Pedro a explicarle, ese Jesús de Nazaret fue un hombre, y comienza a explicar toda la historia de Jesús. Por eso al final de este capítulo nos vamos a dar cuenta cómo quienes escucharon el discurso decidieron bautizarse. ¿Y cómo hacen el bautismo? En el nombre de Jesús. ¿Y cómo es en el nombre de Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de sencillo, así es el bautismo. La segunda cosa, o la segunda idea, la encontramos en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, del mismo apóstol Pedro, del Papa de la Iglesia. Oiga lo que dice Pedro, escuchen. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios. ¿A quién llamamos Padre? A Dios. Dios es nuestro Padre, el creador de todo. Que juzga imparcialmente. ¿Cómo juzga a Dios? Él no tiene parcialidad. Él le da a cada uno lo que le toca. Y esto me hace recordar la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13, donde dice, un día, el día del juicio, el día de la que nos va a llegar a todos, se verá la obra de cada uno. Y Dios le va a dar a cada uno lo que le toca, lo que le corresponde. Unos irán a la vida eterna por haber obedecido a Dios, otros irán al fuego eterno por ser desobedientes ¿a quién? A Dios. Por eso Pedro hoy les dice, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno, según sus obras. ¿Cómo nos va a juzgar? Según nuestras obras. La pregunta que pudiéramos hacer no es ¿cómo están las obras nuestras? Ojo, pero esa obra tiene que ir unida a un estilo de vida, ¿no? Porque usted no puede llegar y decir, bueno, yo ayudo a los pobres, ¿sí? Le da de comer a los hambrientos, le da de beber a los sedientos, pero resulta que eres un asesino porque tiene una lengua bien criminal. O sea, es incoherente. O sea, es incoherente que usted diga, yo hago obras de caridad, pero resulta que al hermano, en vez de ayudarlo, lo que hace es destruirlo con la lengua. Lo difama, ¿sí? O habla mal. Como va a pasar, por ejemplo, en el transcurso de estos días, la lectura nos dice que un hombre llamado Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, porque el primer mártir de la iglesia fue San Esteban. San Esteban era un diácono, llamado por el Señor, por el grupo de los apóstoles, ¿sí? Le impusieron las manos. Esteban, dice la palabra de Dios, era un hombre lleno de fe, acreditado por Dios, tenía el poder y la gracia del Señor, hacía grandes prodigios, y vino la gente envidiosa y le metieron chisme a la demás gente, lo calumniaron, lo difamaron. ¿Y qué hicieron con el pobre Esteban? Lo agarraron y lo mataron a pedradas, ¿sí? Lo mataron a pedradas. La gente que supuestamente tenía temor de Dios, ¿no? Mataron al pobre Esteban. ¿Por qué lo mataron? Por envidia. Entonces fíjese, dice la palabra de Dios, Dios nos juzga según nuestras obras. Pero ojo, no solamente las obras externas, ¿sí? Porque hay obras internas que también Dios ve. ¿Cuáles son nuestras obras internas? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está el resentimiento? ¿Cómo está el odio? ¿Cómo está el chisme? ¿Cómo está la murmuración? ¿La estamos controlando o ellas nos controlan a nosotros? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Cada uno sabe cómo vive su obra, ¿no? Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dios juzga y da a cada uno según sus obras. No solamente valen obras externas, también tenemos que tener obras internas. Amar, perdonar de corazón, ¿sí? Aceptar. Fíjense, me encanta porque en la primera lectura del transcurso de estos días de los Hechos de los Apóstoles nos dicen que Esteban estaba tranquilo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Estaba tranquilo. ¿Y qué habían hecho con Esteban? Mire lo que habían hecho con Esteban. Escuche lo que habían hecho con Esteban. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Oiga, los que supuestamente tenían a Dios en su corazón, ¿con quién discutían? Con Esteban. Un hombre que estaba lleno de fe, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, se pusieron a discutir con él. Oiga. Pero no podían refutar. ¿Pero podían refutarlo? No, porque Esteban sí estaba lleno de la gracia ¿de quién? De Dios. Oiga, porque como dice el dicho, cara vemos, corazones no sabemos. Aquella persona que nosotros creemos que es muy santa y muy religiosa puede ser la peor porquería del mundo. ¿Sí? Y de eso hay mucho en la iglesia. De eso hay mucho dentro de la iglesia. Gente que dice que uno dice, Dios mío, casi que se elevan. ¿Sí? Casi que le falta que le salga alitas y corona, ¿verdad, profe? ¿Sí?
Uno dice, Dios mío santo, no, yo me siento la peor porquería al lado de esa persona. Pero resulta que esa persona sale de la puerta de la iglesia, tremendo chismoso, tremendo murmurador, tremendo criticador, anda metido en la vida de todo el mundo, eso juzga, critica, condena, señala, se cree la última Coca-Cola del desierto. Entonces una porquería, no sirve para absolutamente nada. ¿Sí? Es una mera apariencia, como esta gente. Aparentaban tener temor de Dios, pero cuando vieron que un hombre hacía grandes prodigios como Esteban, curaba enfermos, llevaba la palabra del Señor, atendía a las viudas, atendía a los pobres, a los huérfanos, porque era su tarea como diácono, ¿qué hicieron? Oiga lo que hicieron. Entonces sobornaron a algunos hombres. ¿Qué hicieron? Sobornaron a algunos hombres para que dijeran mentiras, para que fueran chismosos. Lo decía yo en una misa, ¿no? Y decía, por lo menos estos cobraron, fueron sobornados, cobraron. Hay otros que lo hacen gratis, más bobos, chismosos de gratis. ¿Eh? No, si usted va a ser chismoso, cobre, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? A que le quede algo. A que compre que sea el agua que va a necesitar cuando vaya para el infierno, ¿sí? Por lo chismoso. Dice la palabra de Dios, entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Oiga, metieron chisme. ¿Y era verdad? No, puras mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, dice la palabra de Dios en la segunda lectura del día de hoy. Dice, Dios juzga según las obras de cada uno. ¿Cómo están nuestras obras? Vuelvo y repito, no solo las externas, sino las internas, las del corazón. ¿Cómo está nuestro perdón? Porque perdonar es una buena obra. Amar es una obra, ¿sí? Por eso es importante unir la obra externa con la obra interna del corazón, ¿sí? Como aquella persona que dice, no, yo voy a misa, rezo y hago todas las oraciones y participo de todo lo que me pide en la iglesia, ¿sí? Pero resulta que cuando sale de la puerta de la iglesia le piden una colaboración y mira a la gente por debajo del hombro. O sea, ¿de qué le sirvió estar metido en la iglesia si se encontró con Cristo cara a cara fuera de la iglesia y no fue capaz de ayudarlo? ¿De qué le sirvió? De nada. Entonces, ojo, obras internas deben ir en concordancia con las obras externas, ¿sí? Así de sencillo. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Vivan siempre con temor filial. Vivamos siempre ¿con qué? Con temor. Y hoy en día la gente le ha perdido el temor ¿a quién? La gente ya no tiene respeto por Dios. La gente se burla de Dios. Y a mí esto sí, de verdad, como sacerdote, esto a mí sí me preocupa. ¿Saben por qué? Porque nuestra generación de hoy está peor que la de los demonios. Busque la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Nuestra generación de hoy es peor que la de los demonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demonios, al ver a Jesús o al escuchar el nombre de Jesús, tienen una actitud distinta a la nuestra. Hoy en día usted le habla a la gente de Jesús y ¿qué hace la gente? Se le ríe a usted en la cara, se burla de usted y comienza a decirle, ¿qué? Esos curas, esa iglesia, esa gente, esos son hipócritas, ¿qué tal? Que no sé qué, va a estar yo metido allá en la iglesia dándome golpe de pecho como los propios fariseos. Se burlan del Señor, ¿sí? En cambio usted a un demonio le habla de Dios y mire qué dice la palabra de Dios, qué pasa con los verdaderos demonios. Escuche Santiago capítulo 2, versículo 17. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios. Oiga, la gente cree que hay un solo Dios, pero hacen bien. También los demonios lo creen. Y oiga lo que hacen los demonios. Y tiemblan. ¿Qué hacen los demonios? Tiemblan. Los demonios tiemblan. En cambio, la gente incrédula se burla ¿de quién? De Dios. Se burla del Señor. ¿Cuánta gente se burla de Dios todos los santos días? ¿Cuántas veces nosotros también nos burlamos del Señor? ¿Cuántas veces nos burlamos de Dios? Somos peor, perdónenme, ¿no? Pero estamos peor que los demonios. Porque los demonios, por lo menos, ¿qué le pasa a los demonios? Tiemblan. ¿Qué hacen los demonios? Tiemblan ante Dios. Y nosotros, o muchos, ¿qué hacemos? Nos burlamos de Dios. Nos da risa.
¿Sí? Eso nos burlamos del Señor. Por eso es que yo a veces regaño a la gente en la misa, ¿no? Cuando la gente va a hablar, cuando la gente va a dormir, cuando la gente... Eso es burlarse totalmente de Dios. Porque cuando usted va a la iglesia, va a escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Si no, ¿para qué vino? O sea, ¿a qué viene el templo si no vas a escuchar la palabra de Dios? ¿A qué vienes al templo si no eres capaz de hacer silencio? ¿A qué vienes al templo si no eres capaz de quedarte por lo menos quieto esa horita para escuchar como tiene que ser la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso, mire, cuando Jesús se encontraba con los demonios siempre le decían, ¿qué quieres con nosotros, Jesús? Déjanos en paz, déjanos quietos, ¿sí? Le decían los demonios a Jesús, porque los demonios sabían quién era Jesús. Nosotros, aún escuchando la palabra de Dios, nos seguimos burlando ¿de quién? De Dios. La gente se sigue burlando de Dios. La gente sigue tomando las cosas de Dios por juego. Y por eso tenemos el mundo tan desordenado como lo tenemos. Antes le tiraban las escopetas a los pájaros. Ahora... Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Ahora todo lo malo, dice, búsqueme el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Oiga lo que hace la sociedad de hoy, ¿no? Isaías, capítulo 5, versículo 20. Escucha lo que nos dice la palabra de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que está pasando con el mundo de hoy, ¿sí? Para terminar esta idea de la segunda lectura y a entrarnos un poquito al evangelio, que también está hermoso y no lo podemos dejar pasar por alto, ¿sí? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 20. Oiga cómo el mundo de hoy se burla de Dios. Escuchemos. Hay de aquellos que llaman bien al mal. Oiga, la gente que llama bien a lo que está mal. ¿Qué dice la gente de hoy? Ay, el hombre y con el hombre. ¿Eso está? Bien. La gente dice que eso está bien, pero ¿eso está bien realmente? No, eso está mal. Pero por no caer en problemas con Petronilo, con Teodora, con Pánfila, para no tener problemas con mi vecino ni con mi vecina, lo aplaudo. No, estamos peor que los demonios. Peor que los demonios. Dice la palabra de Dios, hay de aquellos que llaman, ¿cómo? Bien al mal y mal al bien. ¿Y a lo que está mal, cómo lo llaman? Bien. Ay, bravo, ellos se aman. Eso es amor puro. Dos hombres. O sea, en ese par de criaturas, el mundo se acaba. ¿Sí? ¿Porque ellos pueden parir? No. Por más que pujen. ¿Sí o no? Pujará y saldrá otra cosa menos un hijo. ¿Sí? Así de sencillo. Para poder tener hijos tiene que haber hombre y mujer. Producto del hombre y producto de la mujer. Punto y aparte. ¿Sí? Eso fue el bien que Dios hizo. Pero el mundo, lo mal que hace el demonio, lo considera que está ¿cómo? Bien. Por eso dice la palabra de Dios, vivan con temor a Dios. El problema es que hoy la gente le ha perdido el temor ¿a quién? A Dios. Siga. Que cambian las tinieblas en luz. Oiga, lo que está en tiniebla, piensan que está en ¿qué? En luz, que está bien. ¿Sí? Y la luz en tinieblas. Que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se creen sabios y se consideran inteligentes. Sí, porque la gente piensa, ay, vamos a aprobar la ley del matrimonio igualitario. Tremenda sabiduría. ¿Ah? Tremenda sabiduría. O sea, enseñarle a la generación de hoy, a estas criaturas, que dos hombres se pueden casar. Hágame usted el favor. ¿Ah? Esa es la sabiduría del mundo de hoy. Y eso está mal. Eso es ir en contra de Dios. Eso es ser peor que los demonios, porque por lo menos los demonios tiemblan ante Dios. Por eso yo siempre he dicho, hoy en día tenemos una generación terrible, peor que la de los demonios, ¿sí? Y la pregunta es, ¿usted forma parte de esa generación? ¿Yo formo parte de esa generación? ¿O formo parte de los que realmente tienen temor de Dios? De los que de alguna manera tratamos de respetar al Señor y tratamos de salvaguardar la obra de Dios. De alguna manera. Y oiga lo que nos dice el evangelio de hoy. Los discípulos, iban dos discípulos, ¿sí? Y se encontraron ¿con quién? Con Jesús. Jesús se les une en el camino. Pero fíjense cómo los discípulos tenían una idea errónea de Jesús. Ellos pensaban que Jesús iba a ser el libertador, el liberador, el no sé qué. Ellos, aunque caminaron con el Señor, los discípulos, porque recuerden, una cosa son los discípulos, otra cosa son los apóstoles. Los discípulos eran más de 72 discípulos que el Señor tenía. Apóstoles solamente tenía 12. ¿Sí? Y cuando Cristo murió, ¿le quedaban cuántos? 11, porque uno ya se había quitado la vida por no haber obedecido ¿a quién? A Dios. El cargo de conciencia, el haber traicionado al Señor,
el haberse dado cuenta que había vendido al amor de los amores, le llevó a quitarse la vida. Le quedaban 11 apóstoles, pero tenían muchos discípulos, ¿sí? Los apóstoles sí estaban claros de alguna manera quién era Jesús. Los discípulos todavía les costaba, ¿sí?, reconocer al Señor. Como hoy en día hay esos discípulos, ¿a quién representa? A muchos católicos, que les cuesta reconocer la presencia ¿de quién? De Dios. Que son como Tomás: si yo no meto mi dedo y no meto mi mano, no creo. Si yo no lo veo realmente, no creo en el Señor. Entonces los discípulos van camino de Emaús y Jesús se les aparece. Comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos, oiga lo que dice el Evangelio de hoy. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Oiga, ¿estaban qué? Velados, tapados, y no reconocieron ¿a quién? Al Señor. Esto tiene todo un trasfondo teológico, ¿sí? Cristo nos va a enseñar que a Él lo tenemos que reconocer en la Eucaristía, ¿sí? Por eso los discípulos, al ver al Señor, no lo reconocieron. Jesús prácticamente como que no les da la oportunidad de que lo reconozcan, para que ellos puedan comprender que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es capaz de quedarse en un pedazo de pan, y que en ese pedazo de pan todo buen católico debe aprender a reconocer ¿a quién? Al Señor. Por eso nosotros, ante Jesucristo, Eucaristía, debemos tener temor. Mira, a mí me da risa cuando la gente llega al templo, ¿no? Y está el Santísimo, y está la vela encendida, ¿no? Que indica que allí está ¿quién? Cristo el Señor. Y la gente llega: jeje, pale comadrita, ¿cómo está? ¿Cómo me la vamos sentando aquí? Y echamos cuenta mientras el Padre comienza la misa. ¿Cierto o falso? Ni siquiera nos arrodillamos delante de Jesús. Ni siquiera nos arrodillamos delante del Señor. O sea, estamos todavía con los ojos ¿qué? Velados. No reconocemos a Jesús. No nos damos cuenta que la casa de Dios, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la iglesia, el templo, es la casa ¿de quién? De Dios, del Dios vivo, dice incluso la palabra de Dios, del Dios vivo. No es tu casa, ¿sí? No es tu rancho, es la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, lo mínimo que debemos prestar nosotros es respeto a la casa ¿de quién? De Dios. Eso es tener temor del Señor. Eso es tener temor ¿de quién? De Dios, de Jesucristo. Entonces fíjense, no lo reconocieron, y Él les preguntó que por qué iban hablando con tanta tristeza, ¿sí? Desilusionado. Es que yo estoy desilusionado de la iglesia, de los curas. Es que ese cura es una porquería, que ese cura. Jesús comienza a decirles: epa, pero ya va, ¿sí? Y comienza Jesús a hablarles, ¿no? De toda la vida, de todo lo que han pasado en el Antiguo Testamento, de todos los profetas. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que todos somos pecadores, como dice San Juan capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos ¿qué? Pecadores. Entonces la gente dice: no, es que el cura es un pecador. Sí, pero no se te olvide que tú también eres un pecador, que el Padre tiene pecado, que usted también tiene pecado, que así como usted tiene que confesarse, el cura también tiene que confesarse, buscar del Señor, arrepentirse. Sí, eso es una tarea de todos nosotros. Eso hace Jesús. Jesús quiere explicarle a los discípulos de Emaús todo lo referente a la historia de ese tal Jesús, todo lo que tenía que pasar. Y me interesa esto al final del Evangelio, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús iba a pasar ¿de qué? De largo, ¿no? Iba a pasar de largo. Pero entonces los discípulos, antes de eso, dice la palabra de Dios: algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Porque Jesús le pregunta: ¿qué pasó con ese Jesús? Y ellos le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe qué ha pasado? Y comienzan a contarle la historia, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Lo que Jesús nos dice hoy a nosotros. Mire. ¡Qué insensatos son ustedes! ¿Qué somos nosotros? Y qué duros de corazón. ¿Y somos duros de qué? De corazón. Sí, somos tercos. Somos necios. Me encanta el Salmo 32, búsquelo ahí, Salmo 32, versículo 8, ¿no? Salmo 32, versículo 8. Desde que yo he leído la Biblia varias veces, ¿no? Y cada vez que leo la Escritura, siempre me llama la atención algún versículo. Cuando termino de leer, me queda ese versículo dando vueltas, ¿no? Yo desde que la leí la última vez, el Salmo 32, versículo 8, siempre me ha dado vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque retracta la vida nuestra. Oiga lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Oiga. Yo te voy a instruir. Dice el Señor: yo te voy a ¿qué? A instruir. El Señor, ¿qué estaba haciendo con los discípulos de Emaús? Instruyéndolos. Porque ellos le dijeron: es que lo que pasó con Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a explicarle todo lo que había pasado, todo lo que tenía que pasar con Jesús.
El Señor nos quiere instruir. El Señor todos los días a nosotros nos quiere instruir con su palabra. Nos dice a nosotros, mire, querido matrimonio, para que tu matrimonio sea florecido y bendecido por Dios, deben ser obedientes al Señor. ¿Sí o no? Cumplan la voluntad de Dios y se tendrán bendiciones en el campo, en la casa, en la ciudad, en todo lugar. Siempre que hagan la voluntad de ¿quién? De Dios. Si el marido es terco, ore la mujer por su marido y lo convertirá. Si la mujer es necia y terca, ore la mujer por su marido, el marido por su mujer y la convertirá. Y así sucesivamente. Ay, padres, ¿cómo tienen que educar hoy a los hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? La vara corrige. Y más que todo la vara de guayabo. No, de hierro no, de guayabita, esa de guayabo. Le quita a usted la hojita, la agarra larguita, le echa un poquito de agua bendita, ¿sí? Para que cuando le suenen las costillas le queme de una vez, ¿sí? ¿Sí? La palabra de Dios, ¿qué dice? La vara corrige. Ay, pero hoy en día, ay, pobrecito el niño, hay que llevarlo al psicólogo, ¿sí? Ay, porque está traumado. Quítele ese trauma como lo quitaban antes, ¿sí? Que ustedes se los quitaron así y están locos hoy. No, hombres y mujeres de bien que formaron hogares, familia, de alguna manera tienen temor ¿de quién? De Dios. Hoy en día estas criaturas, ay, pobrecito, ¿sí? Y sale demandado el papá que le ponga la vara en las costillas al hijo. ¿Por qué es así? O sea, hoy en día, como decía el libro del profeta Isaías, hombres que se creen sabios, inteligentes, pero resulta que tenemos una sociedad que no tiene temor ¿de quién? De Dios, que vive desordenadamente. Entonces Jesús le va explicando a los discípulos como nos explica a nosotros, que dice el Salmo, yo te voy a instruir. El Señor nos quiere instruir. Te enseñaré el camino. ¿Quién nos va a enseñar el camino? Dios. A ver, ¿cuál es el camino para que la humanidad siga creciendo? ¿Cuál es el camino? Temer a Dios en primer lugar, pero humanamente, ¿cuál es el camino para que la humanidad no se extinga? Que hayan matrimonios entre el hombre y la mujer, porque al haber matrimonio entre el hombre y la mujer, ¿qué hay? Hijos. ¿Sí? Así de sencillo. Ese es el camino. ¿Qué quiere la sociedad de hoy? Acabar con el mundo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. No hay hijos, el mundo se acaba. Así de sencillo. Hablan de tercera guerra mundial, de la guerra fría. No, la guerra fría hoy en día es esa, ¿sí? Una guerra donde los hombres con hombres, mujeres con mujeres, y poco a poco se va acabando. ¿Qué pasa en Europa, por ejemplo? En Europa la gente no quiere tener hijos. Y eso está llegando a este continente, donde hay un solo hijo. Yo he escuchado peladas de ya 24, yo quiero tener un solo hijo, ¿sí? Para cuando tengo unos 30, 32, 33, ¿sí? Y cuando llegan a los 33 quieren tener un hijo, ya ni pueden tener hijos, ¿sí? ¿Está acabando la sociedad? ¿Se está acabando? Así de sencillo. Entonces, fíjense, dice el Señor, yo te quiero instruir, te quiero mostrar el camino. Te cuidaré. Dios nos quiere cuidar del mal. Cuide su matrimonio, cuide su familia, cuide su hogar, cuide sus hijos. Ah, no, dejan que los hijos hagan lo que les dé la gana. No, eso no es así. Eduquen bien a sus hijos, enséñenles, instruyanlos, cuiden su hogar, su matrimonio, así como Dios nos quiere cuidar a nosotros. ¿Qué nos quiere cuidar Dios? De caer en las garras del demonio. Que ustedes y yo no caigamos en ese libertinaje que el demonio nos quiere presentar como si fuera bueno. No, hay que cuidar lo que tenemos. Seré tu consejero. ¿A quién le tenemos que pedir consejo? A Dios. ¿Y a quién le pedimos? ¿A quién le pedimos nosotros consejo? ¿A quién le pide consejo al mundo? ¿A Dios? No. Hoy en día le piden consejo al que aprueba el matrimonio igualitario. Una porquería de esa, ¿qué consejo va a dar? Sí, con todo el respeto. Hoy le piden consejo al que quiere aprobar ley del aborto. Epa, si usted, la mamá suya tuvo los pantalones para parirlo, entonces usted va a venir a matar a un niño indefenso en el vientre de su madre. ¿A quién le pedimos consejo hoy? ¿Sí? Así de sencillo. Miren, estos días no, hace como unos 2, 3 años atrás, en una población, en una ciudad, en un país X, nombraron a una ministra, ¿sí? Del otro bando, atea. Y llegó quitando todo lo que había de religioso allá donde ella estaba. Todo lo que había de religioso lo quitó. Biblias, crucifijos, toda esa vaina, quitó todo eso, ¿sí? Y entonces le llevaron a una joven para que le diera un consejo, ¿sí? La joven estaba dudosa de lo que era. Y esta mujer vino y le dijo, si se le puede llamar mujer, dijo, si usted se siente lesbiana, viva así.
y sea feliz. Yo viendo el video, yo decía, Dios mío, Virgen del Carmen bendita, ¿a quién le estamos pidiendo consejo nosotros hoy? Hemos dejado de pedirle consejo a Dios para pedirle consejo ¿a quién? Al diablo. Así de sencillo. Hemos dejado de pedirle consejo a Dios para pedirle consejo al diablo. El diablo que va a probar todas esas cosas que son ideologías, como dice su misma palabra, ¿qué es una ideología? Una idea que no tiene lógica. Eso es una ideología. Una idea que no tiene lógica. ¿Tiene lógica que dos hombres formen una familia? No. Pero esa idea el mundo la hace ver bien. Entonces dice la palabra del Señor, yo te quiero cuidar, yo te quiero instruir. Y oiga lo que nos dice a nosotros. No sean como el caballo. Ahí está. Muchos de nosotros somos como los caballos. O como el burro. No seamos como los caballos o como los burros. Ahí sí, ¿se acuerdan del Chavo del 8? Cuando Kiko hacía algo mal, ¿qué decía el Chavo del 8? Ay, qué burro, póngale 0. ¿Sí? No, pero a esa gente que es bruta, a esa gente que es burra, a esa gente que es temerosa del diablo, no de Dios, le tienen temor al diablo, es la gente que colocan al frente para que guíen las sociedades. Qué tristeza, qué tristeza. Somos peor, como dice la palabra de Dios, que el caballo o que los burros. Faltos de inteligencia. ¿Nos hace falta mucha inteligencia? Ay, es que nos aburre, es que yo voy a misa, es que el padre hace la misa tan larga, Dios mío. Y ese calor. Y ese cura entre más habla y más habla. Y apenas vamos en la segunda lectura y nos falta el evangelio. Uy, Dios mío, ¿a qué hora iremos a salir la misa hoy? ¿Ah? ¿Sí? Usted me hace empezar recordar un poquito una historia, ¿no? Estaba yo en España, me mandaron a estudiar, a seguirnos preparando, porque la gente piensa que los curas no nos preparamos, no, sí, nosotros los curas nos preparamos, ¿no? Y después de ser cura más todavía me mandaron a España a estudiar, ¿no? X carrera, estaba yo allá en una X parroquia, ¿no? Y de repente estaba yo dando una misa y llegó un señor y dijo, uy, padre, ¿qué misa más larga hizo usted hoy, no? Y había hablado apenas 45 minutos, ¿sí? Y entonces yo le dije, no, pues normal, ¿sí? Me cedí 5 minutos de más porque siempre me echo 40, porque allá las misas son de 40 a 45 minutos, ¿no? Entonces, bueno, 5 minutos de más. Y me fui yo a la sacristía, me quité el ornamento, tal, ¿no? Y salí. Cuando salí me encontré el pendejo viejo sentado en el bar, ¿sí? En el bar allá es donde se toman los cafés. Sentado ahí. Y yo dije, voy a joder a este viejo. Y me senté, ¿sí? No se dio cuenta que yo estaba sentado en la parte de atrás y me senté. 2 horas después, se paró el viejo. Y me paré yo detrás y le dije, epa, ¿y no se le durmieron las nalgas? De estar sentado 2 horas en el bar. Porque usted me dijo que yo me había echado 45 minutos y era demasiado largo. Y usted 2 horas. 2 horas. Sí, y la gente que me quedaba mirando. 2 horas. No se le durmieron las nalgas, le dije, con todo el respeto que usted merece. No, apenas me miró así como resabiado, ¿no? ¿Usted cree que me volvió a decir algo más? No, nunca. No. Porque así somos nosotros. Ay, qué misa más larga, pero algunos salimos. Ay, nos vamos de la vecina a tomar café. Ay, son las 8 de la noche. ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío, uno ni cuenta se da. ¿Sí o no? Y aquí la misa, ¿cómo es? Larga, eterna, que algunos están como perros con gusanos, no hay ni cómo moverse ni cómo sentarse. Sí, Ave María Purísima. No. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Algunos somos faltos ¿de qué? De inteligencia. ¿Somos faltos de qué? De inteligencia. No nos damos cuenta que estamos en el momento más importante del día, la Santa Misa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo el Señor? Porque son unos insensatos. Esos que actúan así que son insensatos. ¿Duros de qué? De corazón. Para creer. ¿Duros de corazón para qué? Para creer. Esa es la primera cosa que nos hace falta a nosotros. Creer. 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 Todo lo anunciado por los profetas. Y comenzó Jesús a explicarles. Y oiga lo que le dijeron los discípulos al Señor cuando Él iba a pasar de largo. Él iba a hacer como que iba de largo porque iba a caer, ¿qué cosa? Oiga, escuchen bien, porque este detalle es importante. Dice la palabra de Dios que ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, ¿sí? Que ellos. Pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. no olviden este detalle. ¿Qué le dijeron los discípulos? Quédate, porque ya es tarde y va ¿a qué? A oscurecer. ¿Sí? Va a oscurecer. Entonces,
Jesús se quedó para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan. ¿Qué nos recuerda el tomar el pan? ¿Qué nos recuerda? La Santa Misa, la Eucaristía, la que Cristo instituyó. Tomó el pan y le dijo, este pan es mi cuerpo. Tomó el vino y le dijo, este vino es mi sangre. ¿Sí? Entonces, recuerden que hasta ese momento los ojos de los discípulos estaban como velados. No habían reconocido a Jesús. Todavía, aunque Él les había explicado la Escritura, aunque estaba hablando con ellos y todo, todavía no reconocían a Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús toma el pan, oiga. Pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos. Oiga, en ese momento, ¿qué se le abrieron? Los ojos. Ahí sí reconocieron a quién. ¿Pero dónde lo reconocen? En el pan de la Eucaristía. Ahí reconocieron al Señor. Entonces se le abrieron los ojos. Y lo reconocieron. ¿Y lo qué? Y oiga lo que pasó. Pero Él se les desapareció. ¿Y qué hizo Jesús? Se les ocultó. ¿Dónde quedaría Jesús? En el pedazo de pan. Porque para Dios, dice Lucas 1:37, nada es imposible. En ese pedazo de pan. Por eso allí reconocieron al Señor. Y ellos decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y oiga lo que hicieron. De veras ha resucitado. Se levantaron. ¿Qué hicieron los discípulos? No les importó que era de noche. Porque recuerden que ellos le dijeron a Jesús, no, quédate con nosotros porque ya es de noche. Está atardeciendo, está oscureciendo. No, Jesús vino, les hizo la misa en pocas palabras, lo reconocieron, no les importó que eran de noche. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. O sea, no fueron al pueblo donde iban. ¿Qué hicieron? Vámonos para atrás, compañeros. Porque esto que hemos visto, tenemos que contarlo. ¿Y a quién se lo vamos a contar? A los apóstoles. Y cuando llegaron donde estaban los apóstoles, oiga lo que dijeron. Los cuales les dijeron. Los apóstoles, no ellos. Los apóstoles le dijeron a ellos, escuchen. De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Oiga, que Dios había resucitado y se le había aparecido ¿a quién? A Simón, el primer papa de la iglesia. Y entonces los dos discípulos, ¿qué hicieron? Contaron lo que les había pasado en el camino. Contaron todo lo que le había pasado. ¿Dónde? Y oiga el detalle tan importante. ¿Dónde reconocen a Jesús? Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Dónde reconocieron a Jesús? En la Eucaristía, en la fracción del pan. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo Jesús? Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. En la Eucaristía está la presencia real de Jesús. Por eso, querido católico, le voy a dar un consejo. Cada vez que usted llegue al templo, a la primera persona que usted debe saludar es ¿a quién? A Jesús sacramentado, a Jesucristo, a Dios Todopoderoso, que está allí en el Santísimo Sacramento. Esa es la primera persona que usted debe saludar apenas llegue al templo, ¿sí? Ir a la presencia del Señor, a darle gracias por todo lo que le ha concedido. Reconocer en esa Eucaristía, en ese pedazo de pan, la presencia ¿de quién? De Jesús. Por eso, querido católico, ese es el buen consejo que les voy a dar en este día, ¿sí? No lo olviden. Cada vez que usted llegue al templo, pase la puerta principal del templo, la puerta que usted pase del templo, al primero que debe saludar es ¿a quién? A Dios. No salude a otro que no sea a Dios. Luego puede saludar a todos los demás, pero al primero es ¿a quién? A Dios. Porque recuerde lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice, el templo es la casa ¿de quién? De Dios, del Dios vivo. Allí está Jesús. Allí está el Señor. Por eso, en esa Eucaristía que está allá, en ese Santísimo que está allá, ¿sí? Está Jesús. Allí está el Señor. Por eso, recuerde siempre eso. A la primera persona que debemos saludar cada vez que lleguemos a un templo, ¿es a quién? Ay, me encanta. ¿Es a quién? A Dios, a Jesucristo. ¿Y dónde sabe usted que está Jesucristo? Donde usted encuentra una velita encendida. Allí está el Señor. Allí está Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Profesemos nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos al Señor las oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León, por nuestro obispo Jesús Guerrero, y pidiendo a Dios que envíe a nuestra diócesis de Barinas un nuevo obispo que vaya dispuesto a seguir llevando el plan de evangelización, de visita a las comunidades, el plan pastoral, para que nuestra diócesis siga creciendo en fe, en sabiduría y en la gracia de Dios. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros quienes hoy nos encontramos en esta celebración de la Eucaristía, para que a ejemplo de los discípulos de Emaús podamos nosotros reconocer a Jesucristo vivo, presente, real en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Para que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de ser perseverantes en nuestra vida cristiana, roguemos al Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, especialmente por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, por quien tiene cáncer, alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso les conceda la sanación corporal y espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a colocar en el altar la ofrenda del pan y del vino. Coloquen ustedes su familia para que Dios los bendiga. Pueden sentarse. Señor, mis delitos, Bebamos de ella, formando un cuerpo de amor. Un solo Señor, una sola fe, una sola fe. Solo bautismo para la unidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosos tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él, que inmolado en la cruz ya no muere, porque el sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene, el nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa León XIV, nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, San José Gregorio Hernández, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar
tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos amados de Dios, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado Del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. De amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh, mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas
del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y les acompañe para siempre. Amén. Saludemos a nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz día, que Dios les bendiga.